estaba la clase, lo que nos faltó de la clase. ¿Ahí ven bien? Sí, señor. Sí, señor. Doctor. Bueno, entonces necesito oigan lo que les voy a decir, necesito alguien que tenga una buena voz y que esté aislado de la casa, porque ayer puse una compañera a ustedes y cada 2 minutos le entraba un sobrino a llorar al cuarto. Entonces, tenía como 16 pajaritos ahí en la casa y eso se oía una bulla. Entonces, alguien que pueda ir leyendo y vamos analizando, porque ustedes entenderán que yo voy a estar aquí desde 6 de la mañana hasta casi 1 y pico de la tarde y yo no puedo leer todo, entonces yo voy analizando y ustedes van leyendo. ¿Quién? Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Entonces la clase de hoy queda programada para las 12. El grupo 1649, que es el grupo que estaba de 11 a 1, ya nos vamos a encontrar a la 1 de la tarde. A las 12 del día, digo, a las 12 del día. ¿Vieron? Ah, bueno, sí, señor, gracias. Listo. Entonces empiecen a leer. ¿Quién va a empezar? Yo puedo leer. Revisión Bueno, por sistemas. listo. Conjunto de síntomas que presenta el paciente ha presentado al momento de la consulta que pueden o no estar relacionados con la enfermedad actual y por tanto no tienen una limitación en el tiempo. Evaluación de los sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular, hematológico, etc., a través de preguntas. Entonces, fíjense ustedes, la revisión, ya acuérdense que para ponerlos en contexto, a los que todavía no han despertado, nosotros veníamos viendo la historia clínica y estamos en la parte de interrogatorio. El interrogatorio empieza con datos de identificación y termina en revisión por sistema, que es donde estamos ahora. Ya después entraría el examen físico. Entonces, yo les dije, lean, aquí vamos a hacer un resumen de la presentación, pero en el archivo que les envié de Word está más completo y más explicadito la parte, parte por parte. Entonces, lo que dice revisión por sistema es que son síntomas que no tienen nada que ver puede que no tengan nada que ver con la enfermedad actual en el paciente, pero que el paciente refiere en el momento de consulta. Un ejemplo claro y conciso. El paciente consulta por dolor abdominal, pero cuando estamos haciendo la historia clínica y vamos a revisión por sistemas, el paciente dice que también hace como 3 o 4 meses viene con un dolor en el codo. Entonces, ese dolor en el codo no tiene nada que ver con el motivo de consulta en el momento del paciente, que es el dolor abdominal, pero hace parte de revisión por sistema y la revisión por sistema es para eso, no solamente la revisión por sistema es para redondear el estado de salud general del paciente. Entonces yo creo que me entienden que en revisión por sistemas hay que preguntar todos los sistemas a ver cómo el paciente está fuera de lo que consulta, cómo está en sus diferentes sistemas para darnos una idea del estado de salud general de ese paciente. ¿Está claro eso? Una pregunta, profesor. Sí, señor. Sí, dígame. Y en el momento, haciendo la suposición de que el Ujú. paciente va solamente presenta el dolor y no habla sobre ningún tema relacionado a otro sistema, uno como médico está en la obligación de preguntarle si no se le ha presentado otra situación. Ojo, estoy diciendo, una cosa es el interrogatorio del dolor por el que consultó. Eso se hace en motivo de consulta y enfermedad actual. ¿Estamos claros? Y ya Sí. después de haber agotado todo este recurso, entonces ya vamos a ver cómo está el estado de salud general. Entonces es que entramos a revisión por sistemas, que es cómo están los otros sistemas, que no necesariamente tienen nada que ver con la enfermedad actual ya. Por eso te digo, llega con dolor abdominal, tú le haces el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, y luego en revisión por sistema tú vas a preguntarle cómo está el sistema muscular, cómo está el osteomuscular, cómo está el respiratorio, cardiovascular, pero para ver cómo está el resto de estado de salud general del paciente, que no necesariamente tiene que ver por lo que consultó. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, No, listo. Gracias. listo, continúa. Revisión por sistemas. Todos los síntomas y signos que se hubiesen presentado durante la evolución de la enfermedad actual y que aparentemente están en relación estrecha con esta
deben registrarse en la descripción de la enfermedad actual y no en la revisión por sistema. Registrar todas las características del mismo. Entonces, esto corrobora lo que yo les dije. Lo que el paciente consulta en este momento se debe registrar ¿dónde? En enfermedad actual. Y no se debe repetir. Por ejemplo, si usted en enfermedad actual, el paciente lo que refiere es dolor abdominal, y refiere, ya usted cuando hable de revisión por sistema no tiene otra vez que poner dolor abdominal porque ya usted lo refirió ¿dónde? En enfermedad actual, pero sí tiene que referir todas las demás situaciones que el paciente presenta o síntomas que puede que no estén relacionados con el dolor abdominal. ¿Me entendieron esa parte? Sí, doctor. Listo, continuamos. Continuamos. ¿Lee? Yo continúo. Okay. Para el estudiante que apenas está comenzando a desarrollar la historia clínica, se recomienda que registre todos los síntomas que se puedan presentar en cualquiera de los diferentes sistemas, para que con el tiempo los pueda memorizar y así más adelante pueda hacer el interrogatorio en forma más adecuada, sin olvidarse de ningún aspecto, aunque en el texto final de sus historias posteriores no los registre. Ejemplo, en digestivo refiere pirosis y reflujo, niega vómitos, esputo, etc. Bueno, entonces, esto lo que le está diciendo es que usted debe colocar, al interrogar al paciente por un sistema en particular, usted debe colocar lo que el paciente refiere, pero también hay que colocar niega tal, niega tal, niega tal. Entonces, si usted llega, por ejemplo, en digestivo, el paciente dijo que tenía ardor a nivel del esofágico, sensación de quemazón, o sea, pirosis, entonces usted coloca pirosis y reflujo, pero tiene que negar los otros síntomas que se pueden presentar ahí y que el paciente está negando, como vómitos, esputo, llenura epigástrica, sensación de dispencia, todo. O sea que como ustedes están empezando, ustedes deben colocar lo que el paciente refiere y los otros que son parte de ese sistema, pero que el paciente niega. ¿Eso para qué? ¿Con qué objetivo? Con que ustedes se vayan familiarizando con todos estos síntomas o esos signos o síntomas que el paciente refiere. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Y ahora cuando vamos a hacer ejemplos específicos. Continúa. Debe Revisión anotarse. por sistemas. Debe anotarse sistema por sistema, iniciando el párrafo con afirmación o refiere. Si el Afirma, síntoma refiere. afirma o refiere. Si el sistema ha estado Si presente. el síntoma, ojo lo que lee. Lee otra vez. Niega, afirma o refiere. Si el síntoma ha estado presente. Niega o refiere. Si el síntoma O no está ausente. refiere. Está un poquito más de la vista. Niega o no refiere. Ajá. Ok, disculpe. Señor o señora, y usted no se ha sentido. No ha notado que no inducir la respuesta del paciente. Anotarlo con lenguaje médico. Entonces aquí hay dos cosas. Primero que todo, lo que usted pregunte en el interrogatorio y el paciente refiere a que si tienes, usted coloca afirma o refiere. Y pregunta por los demás y usted coloca niega vómito, niega diarrea, niega tal, pero siempre tiene que negar y colocar el nombre de lo que está negando para que ustedes vayan familiarizándose con la terminología. Y otra cosa es que no inducir la respuesta del paciente. O sea, señor, usted no ha sentido, o señor, o no ha notado, ahí usted está induciendo, no tiene que inducirle hacia un lado o hacia el otro. Empezamos con constitucionales o generales. Bueno, ¿qué vamos a preguntar ahí? Lea a ver. Ok. Constitucionales o generales. Anorexia, astenia, adinamia, fiebre, escalofrío, diaforesis. Estos síntomas se consideran generales porque no son específicos de un sistema o enfermedad en particular y pueden formar parte del espectro sintomático de muchas entidades clínicas. Piel y faneras, prurito, manchas en la piel u otras lesiones en la piel, alopecia, cambios en la textura y humedad de la piel, cambios en el aspecto de las uñas o lunares. Y lunar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen? Ustedes tienen que preguntar para ver, ustedes tienen que preguntar y cuando el paciente refiere, ustedes saben lo que es anorexia, ¿no?
¿Qué es anorexia? Trastorno alimenticio por pues, uno de los Sí. síntomas que es uno de los síntomas que se inducen al vómito porque Es un estado no de soportan. desnutrición severa. Ojo lo que estoy. Anorexia. ¿Qué es la palabra anorexia? Es un estado de desnutrición severa. No, porque el paciente puede estar desnutrido por una enfermedad desgastante, pero no necesariamente por anorexia. Pero el sí estado de anorexia, ¿qué es? Que no tiene apetito, no come, está anoréxico, no come. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, Ok, doctor. ¿cómo le preguntas tú a ese paciente por anorexia? Si tú vas a indagar si tiene anorexia, ¿cómo le preguntarías? ¿Qué pregunta le haces? Teniendo en cuenta que es anorexia. Ajá. ¿Cómo es su plan de alimentación? ¿Y él para qué va a ponerle el plan de alimentación? ¿Qué es lo que usted necesita saber si el paciente? Sí. Yo le preguntaría que si ha perdido el apetito. Exacto, si está comiendo, cada cuánto come, le provoca la comida. No, a mí no me provoca la comida hace 4 días. Eso que ya tiene anorexia, ¿sí o no? Hay anorexia. Puede ser momentánea, pero tiene anorexia. Entonces, ustedes a lo largo de esto van a ver una serie de términos que están en rojo. Como ven ahí, esos términos ustedes tienen que averiguarlo. Óigase bien. Así como incluso los que estén en negro y ustedes no sepan, la idea es que ustedes vayan haciendo el glosario, porque ese glosario es material de examen. Entonces, espero que sean muy juiciosos. Cada término que miren lo anotan y lo averiguan y le ponen el significado y ahí van haciendo su glosario. Como astenia arinamia tienen que averiguar. Fiebre, no hay nada que preguntar. Si ha tenido fiebre, si ha tenido escalofrío. ¿Y qué es diaforesis? Si por lo pronto no lo saben, diaforesis es sudoración profusa, ¿ya? Entonces, ustedes preguntan. Estos son síntomas muy generales que puede ser algo, alguna enfermedad o puede no ser nada. Y, por ejemplo, en piel ofanera usted pregunta si ha tenido prurito. ¿Qué es prurito? Rasquiña, bro. Listo. O sea, ¿sí? Manchas en la piel, si ha tenido caída del cabello. Entonces, eso se puede ver, pero el paciente puede manifestar, uno le pregunta, ¿usted últimamente o desde si se ha caído el cabello o sufre eso? Entonces el paciente va a decir desde cuándo. Entonces ahí si ha tenido cambios en el aspecto de las uñas o si tiene lunares, todo eso hay que consignarlo, todo eso hay que escribirlo y colocar refiere. Nunca usted puede colocar se encuentra o se evidencia o se observa, no, porque eso hace parte ya del examen físico. Aquí es refiere o niega, refiere o niega. Continuamos. Continuamos. No aparece pase la siguiente diapositiva. No se ve. Ya, Ahí está. Órganos de los sentidos. Ojo. Alteración de la agudeza visual, ardor ocular, dolor ocular, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, seroftalmia, secreciones anormales, fosfenos, Y escotomas. listo. Con respecto a los oídos, alteración de la agudeza auditiva, otalgia, tinnitus, secreciones anormales, Caí doble N, tinnitus. secreciones Ajá. anormales, vértigo, alteraciones del pabellón auricular, en la nariz, obstrucción nasal, prurito nasal, epistaxis, rinorrea, epistaxis, rinorrea, alteración del olfato, dolor, estornudos. Igual, entonces cojamos un ejemplo acá en ojos para que cómo tienen que hacer ustedes. ¿Qué es serostalmia? Ya vamos a definirle esa. ¿Qué es serostalmia? No saben, serostalmia es resequedad de la boca, de los ojos, que de la boca, resequedad de los ojos, ojos secos. Entonces, ¿cómo preguntaría a ustedes a pacientes? Pues uno le pregunta directamente, ¿usted últimamente ha sentido que los ojos tiene poca lágrima, los ojos son muy secos, hay mucho ardor en los ojos por la resequedad? El paciente, sí, yo tengo los ojos muy secos, entonces usted coloca, refiere serostalmia, ¿sí? Van a buscar lo que es fosfeno y escotoma para preguntar. Si
y ustedes consideran que el paciente no ve bien, entonces se le pregunta, ¿usted tiene algún problema para ver de cerca o ver de lejos? Entonces hay una alteración de la agudeza, entonces refiere o niega. Usted ha tenido ardor ocular, entonces refiere o niega. Y así usted va armando el ojo, también en oídos. Por ejemplo, en caso de otalgia, que es dolor en el oído, últimamente ha presentado dolor en uno o ambos oídos. ¿Desde cuándo? Entonces, allí coloca en oídos, refiere otalgia, niega tinnitus, niega secreciones, niega vértigo, niega alteración del pabellón auricular. Acuérdense que tienen que colocar lo que refiere, pero también me tienen que colocar ahí los términos que él niega. Eso con el objetivo de que ustedes vayan haciéndose ¿cómo le diría yo? Una idea de, y vayan grabando todos estos términos para que cuando usted haya usado una historia clínica en su trabajo general, pues ustedes tengan esos términos ya listos. Bueno, listo, continuamos. ¿Continúa? No aparece la siguiente diapositiva. Bueno. Como que ella demora un poquito, dale. Linforeticular. 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 Adenomegalias, linfedema, localización. Con respecto al muscular, dolor muscular, masas musculares, limitación funcional, debilidad muscular, atrofia o hipertrofia muscular y calambres. Óseo, dolor óseo, masas óseas, limitación funcional. Articular, dolor articular, inflamación articular, limitación funcional, rigidez matinal, ruidos articulares. Bueno, entonces vamos a un ejemplo de cada uno. Linforeticular. Aquí, el linforeticular, quiere usted que aparece adenomegalia, que es el crecimiento de los ganglios. O sea, uno pregunta, ¿usted ha tenido algún ganglio o ha notado que algún ganglio de su cuerpo últimamente o anteriormente se le aumentó de tamaño? Es importante porque ustedes en algunas ocasiones ese término de crecimiento del ganglio se confunde con adenopatía. Una adenopatía es un trastorno de un ganglio, pero no necesariamente es crecimiento. Cuando nosotros nos referimos a crecimiento de los ganglios, nos vamos a referir es adenomegalia, aumento de tamaño. Entonces, así se pregunta. En el muscular, por ejemplo, si el paciente ha presentado limitación funcional, por ejemplo, ¿cómo pregunta usted limitación funcional? Usted últimamente cuando va a mover o cuando va a flexionar el brazo o cuando va a mover algún músculo, usted siente que el músculo no se mueve adecuadamente o hay limitación para ciertos tipos de movimientos. Entonces, o si hay debilidad muscular, usted va a cargar algo y siente que no tiene la fuerza para cargarlo. Todo eso se va preguntando. O últimamente ha tenido calambre. Fíjense ustedes que esto es con preguntas. En óseo lo mismo. Si ha tenido dolor, usted ha tenido dolor a nivel de algún hueso en particular o es generalizado. En articular, por ejemplo, si uno pregunta, en el caso de la rigidez matinal, por ejemplo, uno pregunta si usted en la mañana cuando se levanta la articulación está rígida y luego se va activando, sino que hay patologías como por ejemplo la artritis reumatoidea, que cuando el paciente se levanta hay rigidez y luego poco a poco la articulación va cediendo y eso se llama rigidez matinal. O sea, hay que hacer la pregunta. Continúa. Ok. Neurológico. En el sistema neurológico son varios los aspectos a analizar separadamente. Cefalea, características, funciones mentales, estado de conciencia, alteración del estado emocional, memoria, juicio y abstracción. En el lenguaje, alteración del lenguaje hablado y escrito. Sensibilidad, dolor neurohepático, parenteasis. No, lee bien. Parestesias. Lee bien. Parestesias. Lee bien. Hasta que no leas bien, así sea que nos tiremos todo el día aquí, no te suelto. ¿Cómo dice ahí? Parestesias.
Al fin, dale. Parestesias, anestesia, hipoestesias, hiperestesias. Ajá, bien. Ya van cogiendo los términos, dale, continúa. Motilidad, plegias, paresias, movimientos anormales, temblores, convulsiones y tics. Equilibrio y coordinación motora, vértigo, disartria, trastornos de la marcha y con el sistema vegetativo, alteraciones del sueño, hiperhidrosis y lipotimias. Bueno, miren, entonces revisión por sistema, aunque nosotros vamos a profundizar y lógicamente lo profundizamos cuando veamos el capítulo del examen físico del sistema nervioso, neurológico, nosotros podríamos hacer algunas preguntas en revisión por sistema. Por ejemplo, en cefalea, ¿usted ha tenido últimamente dolor de cabeza? ¿En qué parte de la cabeza ha tenido dolor? Eso es un antecedente en una revisión por sistema de neurológico. O en caso de las funciones mentales, si ha tenido pérdida de la conciencia o ha tenido alteraciones en el estado emocional, o si se le están olvidando las cosas en la memoria, o en algún momento no ha tenido capacidad de definir situaciones a pérdida de juicio. Todas estas cosas se preguntan en funciones mentales. Lógicamente, eso se profundiza en el examen físico. Si hay alteraciones en el lenguaje, la persona puede decir que tiene problemas para leer o para escribir, entonces hay alteraciones en el lenguaje. Y con respecto a la sensibilidad, si hay dolor neuropático, como por ejemplo la parestesia, que es una parestesia, es una sensación de hormigueo, ¿sí? Entonces, anestesia que no siente nada en una parte del cuerpo. Hipoestesia es que hay pérdida de la sensibilidad, pero no del todo. Y hiperestesia es que hay una sensibilidad aumentada. Fíjese usted, hay que preguntar por esto. Entonces el paciente puede decir, refiere parestesia, pero niega anestesia, hipoestesia, hiperestesia en ese tópico. Y viene, en lo de la motilidad, viene la plegia y paresia. La plegia es la pérdida completa de movimiento y la paresia es disminución de la contractilidad de un músculo, o sea, disminución de la fuerza o del movimiento de un músculo, pero no pérdida completa. Esa es la gran diferencia entre plegia y paresia. Plegia, óigase bien, plegia es pérdida total de movimiento de una extremidad. Y paresia es disminución de movimiento, pero no pérdida. Entonces, habría que preguntar eso en el paciente, o si hay movimientos anormales como temblores o convulsiones o tics, si ha tenido o los tiene. Y así sucesivamente, por ejemplo, equilibrio, si ha tenido pérdida de equilibrio, si ha tenido trastornos en la marcha, me van a averiguar qué es disartria y ustedes harían la pregunta, ¿cómo preguntarían disartria? Que es un trastorno para hablar. No les puedo decir todas las definiciones porque entonces no me averiguan. En el sistema vegetativo puede ser hiperhidrosis, que es sudoración excesiva, averiguar desde cuándo la hiperhidrosis. Continúa en revisión por sistema, entonces circulatorio. Entonces estas se las leo yo. Yo las leo esta porque... Entonces circulatorio hay que preguntar lógicamente por el corazón y el paciente puede manifestar disnea, que es dificultad para respirar. Entonces la disnea se clasifica por la Asociación del Corazón de Nueva York, se clasifica en 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4, siendo el grado 1 el más leve, que no hay limitación durante la actividad ordinaria, y el grado 4 de disnea es que el paciente ya, incluso en reposo, está con disnea. Entonces, hay una disnea que es de origen cardíaco, circulatorio, y hay una disnea respiratoria que vamos a hablar de ella también. Y la disnea, también hay que preguntar por disnea paroxística nocturna, que es esta disnea en la cual presenta el paciente varias veces en la noche, que está acostado de cúbito supino, y el paciente tiene que sentarse en la cama porque no puede respirar, otra vez se acuesta y otra vez se sienta, entonces se va a sentar. Eso se llama paroxístico nocturno, disnea. Si el paciente de pronto tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, congestiva, si hay palpitaciones, si hay dolor en la zona precordial, si el paciente tiene edema, y si ese edema es en anasarca. El edema en anasarca es un edema que tiene todo el cuerpo, o sea, cuando el paciente está edematizado, todo en general. Y si ese edema, el edema deja fobia. Ahora miramos lo que es la fobia en el edema. Otra cosa importante en circulatorio es si el paciente tiene antecedentes de cianosis, o sea que es la coloración azulosa
que presenta el paciente, sobre todo en las mucosas, que es lógicamente indicación de un mal aporte de oxígeno, o si tiene sensación de peso en epigastrio. Aquí ven ustedes que es la clasificación de la disnea. Habría que preguntar si el paciente manifiesta disnea, en qué grado se encuentra la disnea de ese paciente. Bueno, y aquí vemos, miren ustedes, esto es un paciente con un edema, y el edema, cuando el paciente está edematizado y nosotros colocamos el dedo, al retirarle el dedo queda una fobia, y en la medida en que quede más fobia, quede más hundido el dedo, el edema es mayor. Y este es el otro, que es el linfedema. Esto es un edema vascular por extravasación de líquido, por ejemplo en el paciente con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y este es un linfedema que es por obstrucción de los vasos linfáticos, o sea que ahí es linfa. Entonces la diferencia es que este es más blando, este es más duro, y este no deja fobia. El linfedema no deja fobia, este sí deja un hundimiento en ese sitio. Otro a nivel circulatorio es en los vasos, es el dolor muscular a la marcha, o sea que se llama claudicación intermitente. ¿En qué consiste eso? Yo se los explico allí. Claudicación intermitente es cuando el paciente tiene problemas a nivel de, por ejemplo, de los miembros inferiores. Hay arteriosclerosis o ateromas que obstruyen las arterias hacia los miembros inferiores. Entonces, cuando ese paciente camina 60, 70 metros, comienza a presentar dolor. Lógicamente no hay un buen aporte, no hay un buen aporte de oxígeno a los miembros inferiores, entonces hay dolor en los músculos y el paciente tiene que sentarse. Camina nuevamente otros 60, 70 o 100 metros y otra vez hay dolor y tiene que sentarse. Entonces, como el paciente se está sentando cada rato, se llama claudicación intermitente. También pueden ser alteraciones por insuficiencia renal. Y aquí tenemos el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, que tiene que ver con los vasos, es que el paciente al exponerse al frío tiene una vasoconstricción excesiva. Y miren cómo se pone en blanco completamente, pálido los dedos, o incluso puede haber cianosis. Y esto es lo que es cianosis, vean esto. O sea, coloración azulosa a nivel en este caso, a nivel distal de la extremidad, debido a que hay una vasoconstricción excesiva, porque este paciente tiene una intolerancia al frío. Al exponerse al frío se produce este fenómeno de Raynaud. Y en respiratorio, yo les dije que nosotros podemos indagar por disnea tanto en cardíaco como en respiratorio, y el paciente con trastornos respiratorios también cursa con disnea, ¿sí? Incluso el paciente con problemas respiratorios cursa con disnea y también con tos, e incluso con dolor torácico, y eso es característico del paciente, de lo que estamos ahora y que está a la moda, que es el COVID-19, que la persona comienza a presentar tos, y esa tos se acompaña también de disnea que va progresiva y el paciente manifiesta dolor torácico. Incluso uno de los signos alarma del paciente con COVID-19 es la tos muy seguida, el dolor torácico, y ya cuando el paciente comienza a presentar disnea ya es un signo de alarma que hay que actuar en esos pacientes. Y otro que también podemos investigar en el paciente en respiratorio es por expectoración, o sea que es salida de material, de moco, expectora, las características, si él está expectorando y cómo está expectorando, si el paciente tiene antecedentes de ronquidos, ya, si hay ronquidos, por ejemplo, el paciente que ronca mucho en la noche puede ser que tenga una hipertrofia de las adenoides, o un paciente que pueda sufrir de apnea del sueño, y esto pues genera un trastorno respiratorio. También en el paciente cuando tiene problemas respiratorios puede haber cianosis, que es lo que yo les dije, cianosis que se presenta a nivel distal de las extremidades o en las mucosas, o puede haber ruidos anormales en el paciente. Entonces todo esto hay que preguntarlo en el paciente, si ha tenido este tipo o tiene este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver. Continúa con digestivo. Digestivo, apetito y hambre. Hiperorexia, polifagia, anorexia, citofobia, parorexia, bulimia. Listo, espera ahí.
Entonces, para ustedes, ¿qué es citofobia? Citofobia es temor a algunos alimentos. Personas que tienen temor a comer algunos alimentos se llama citofobia. ¿Y qué es polifagia, por ejemplo? Hambre patológica, hambre constante, no se les quita el hambre nunca, polifagia. ¿Sí? Entonces, ahí le preguntaríamos nosotros por citofobia, mire, usted en algún momento o actualmente usted tiene temor de consumir algún tipo de alimento, le tiene miedo a algún tipo de alimento, ¿no? Que le va a hacer daño extremo o que lo va a dañar o se va a morir. Eso se llama citofobia, temor a ciertos tipos de alimentos. Y la polifagia, usted tiene hambre en todo momento, siempre tiene hambre, acaba de comer no acaba de comer y nuevamente tiene hambre, o sea, eso se llama polifagia, polifagia. Entonces hay que ir definiendo cada uno de estos términos para poder hacer la pregunta pertinente al paciente. Continúa con boca. Boca, halitosis, glosodina, No, glosodinia, al fin, ahora sí dila. glosodinia, Ajá. odontalgia, hemorragia gingival, cialorrea. Bueno, y ustedes saben esa palabra que te costó, glosodinia, ¿qué es? Gloso. ¿Qué es de gloso? ¿Qué es gloso? Eso significa ardor en un ardor constante en la boca. La lengua, más que todo. La lengua. Gloso. Dolor en la lengua. ¿Sí? Okay. Y halitosis, ¿qué es? Mal aliento. Mal aliento. Bueno, eso no tiene ni que preguntárselo al paciente, ¿no? Porque eso es evidente en el momento de preguntar. Entonces, miren ustedes que la temática es, la metodología es ir preguntando cada uno de los síntomas, cada una de las manifestaciones, y el paciente dice, si refiere, indagar algo sobre ese, y los demás si los niega, hay que colocarlo allí en estudio clínica. Niega esto. Continúa con garganta. Doctor, Garganta. y Sí. si lo niega, si el paciente niega algo, pero uno nota que sí lo tiene o sí lo presenta. Bueno, ahí tendrías que indagar más profundo en el examen físico, ¿sí? Y al tú desconfiar de esto, ya tú, por eso es que yo les dije, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de datos de identificación, yo les dije que la confiabilidad la dejaran para lo último, porque a veces el paciente dice una cosa, pero usted encuentra otra, ¿sí se acuerda? Sí, señor. Bueno, entonces eso es una razón para tú no ir confiando plenamente, o sea, o tener una confiabilidad buena en ese paciente, podría ya comenzar a ser regular. Continúa con garganta. Garganta. Dificultad de la deglución, disfagia, dolor de garganta, odinofagia. Esófago. Miren ustedes Dificultad. un momentico antes que continúe, para que ustedes no me confundan los términos, porque a veces la gente cree que disfagia es con dolor, y la disfagia es dificultad de la deglución. Porque hay personas que dicen, tengo disfagia, y lo manifiestan disfagia como si les doliera. No, la disfagia solamente es dificultad para deglutir, pero no necesariamente es dolor al tragar. Lo que sí es dolor de garganta es odinofagia, si tiene dolor. Entonces, solamente el término disfagia, o cuando ustedes lo pregunten al paciente, es si tiene dificultad. ¿Usted tiene dificultad para tragar? Sí, pero ¿le duele? No me duele, entonces se llama disfagia. Si hay dolor, ya es en la garganta, ya es odinofagia. Continúa. Esófago. Dificultad, dolor para de la deglución. Para la de, sí, ahí está equivocado eso, es para la deglución, sí. Para la deglución. Regurgitación esofágica, hemorragia esofágica. Estómago, vías digestivas y páncreas. Dispepsia, anorexia, plenitud, peso epigástrico, náuseas, regurgitación, pirosis. ¿Qué es pirosis?
Pirosis, ahora rato los dije por ahí y no la cogieron. ¿Qué es pirosis? Es una sensación de quemadura. ¿Dónde? En el Eh, esófago. Acidez estomacal. No, acidez estomacal es una cosa que puede un paciente con acidez tener pirosis, podría ser, pero la pirosis es esa sensación de quemazón a nivel esofágico, que es generalmente cuando el paciente tiene reflujo, un reflujo gastroesofágico, o sea, se devuelve el jugo gástrico, se devuelve ¿hacia dónde? Hacia el esófago. Y como el jugo gástrico tiene un pH extremadamente ácido, menor de 1.5, entonces comienza a producir una sensación de quemazón a nivel del esófago. Y eso es lo que se llama pirosis. Pirosis. ¿Sí? ¿Pregunta? Doctor, entonces pirosis es distinta a la gastritis o es similar. No, la gastritis es un término muy general de un trastorno a nivel del estómago que generalmente cursa con acidez estomacal, con sensación de malestar, pero la gastritis como tal es un proceso inflamatorio de la mucosa del estómago, ¿sí? De la mucosa gástrica, por eso se llama gastritis. Ahora, si la gastritis puede ser en el antro o puede ser en el cuerpo del estómago, eso es una gastritis. Ya ese es un término generalizado de un proceso inflamatorio de la mucosa netamente gástrica. Que algunos pacientes con gastritis, no todos, porque algunos no tienen reflujo, algunos pacientes pueden tener reflujo. Y al presentar ese reflujo, que es un reflujo netamente ácido, puede producir esa sensación de ardor a nivel del esófago o de quemazón, que es lo que se llama pirosis. Ahora sí les quedó claro el término, ¿no? Una cosa es una y otra otra. Y no necesariamente tienen que ser sinónimos. ¿Ya? Bien, sí, señor. Doctor. Sí. Sí, doctor, gracias. Ah, yo pensé que ibas a preguntar algo. Entonces, ¿cómo preguntarías tú pirosis en el paciente? ¿Ya saben Sí, qué es pirosis? Sí, ardor ¿Cómo? también en la vía esofágica. Estás hablando con un campesino y tú le preguntas, ¿tiene ardor en la vía esofágica? Y él le dice, ¿esa vaina qué es? Si siente ardor en la garganta. En la garganta. Puede ser una... constante en el estómago. ¿Cómo? Ardor constante en el estómago. Eso es gastritis. Profe, yo le preguntaría el sentido de dolor en la boca del estómago, que normalmente ellos siempre se refieren aquí en la boca del estómago. Eso puede ser una gastritis antral. Se le pregunta si siente mucho picado, si siente rasquiña en la garganta. Eso puede ser una rasquiña en la garganta, puede ser Pirosis, una... picazón en Pero no es en la esófago. garganta, no es en la garganta. Pero O sea, él no va a entender que es el esófago, bro. pero por eso mismo le estoy diciendo, lo que pasa es que no han hecho la pregunta, que usted siente que se le sube del estómago hacia la garganta una bola de candela. Eso se llama pirosis, el paciente siente que se va quemando de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces hay que preguntarle, ¿usted siente que se le devuelve? Aquí en campesino, no sé, por lo que somos acá, ese jugo gástrico, ellos como le dicen, el caldito, ¿sí o no? Se me devolvió el caldito, o sea, se le devolvió. Entonces, se le está devolviendo el líquido del estómago hacia arriba y eso le produce como un quemazón. Eso es pirosis, ¿ya? ¿Sí me escucharon? ¿Me copiaron? sí. Sí, doctor. Sí, señor, clarito. Bueno, entonces vamos a dar tiempo para hacer un momentico, no se me salga nadie de ahí. Vamos a dar tiempo para hacer el cambio, vamos a observar cuántos hay. Hay 64. Y entonces vamos aquí a descargar lista de asistencia. Descargando, pam, 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 pam. Entonces ahora, ahí todavía está descargando la lista. Ahora, vamos, ¿alguna pregunta mientras descarga la lista? Jóvenes. Profe, en el caso de nosotros que estábamos de 8, que vamos de 9 a 11 en la práctica y usted nos puso de 8 y 15 a 9 y 15, entonces No. Eso no existe ya. De 8 y 15 fue algo
adicional la vez pasada. El primer grupo ahora me entra a las 7. El segundo grupo me entra a las 9 y el tercer grupo me entra a las 12. ¿Sí quedamos claros? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. señor. Doctor, una pregunta. El grupo que va a entrar a las 12 es quien tiene la práctica de 11 a 1. Sí, señor, porque tenemos el inconveniente que yo les expliqué ya. Pero estamos saliendo tipo, no vamos a salir a las 2, vamos a salir antes de 1:30. No se preocupen. ¿Oyeron? Ok. Listo, porque hay un estudiante que tiene a la 1:30, me dijo que tenía patología. Yo no sé por qué patología a la 1:30, o es a la 1 o es a las 2, no sé. No sé por qué. Ahí después lo miramos. Bueno, entonces, listo, quedamos aquí. Ahora entra el grupo a las 7, pero a las 7,